Buenos días, buenas tardes, depende de en qué lugar del mundo os encontréis. Vamos a comenzar la sesión de esta tarde que la hemos titulado Importancia de los precios de apertura. ¿Qué quiere decir esto de precios de apertura? Bueno, en primer lugar voy a presentarme antes de empezar con el tema del día, por si hay personas en la sala. Imagino que la mayoría de las personas que están en la sala ya me conocen. Soy Jesús Ángel Benito, director de foresindices.es. Luego, al finalizar la conferencia, os pasaré el link de nuestra página para que le echéis un vistazo si es que hay alguna persona que no nos conoce todavía. Y bueno, dicho y presentado, voy a exponer el tema de la sesión de hoy, importancia de los precios de apertura. ¿Qué quiere decir el título de la sesión de hoy, importancia de los precios de apertura? Muy sencillo, ¿no? Es intentar buscar oportunidades de operaciones, oportunidades de entrada al mercado, buscando los precios de apertura de las distintas temporalidades. Es decir, nosotros vamos a una temporalidad gráfica y a partir de esa temporalidad y de la apertura de esa temporalidad vamos a ir buscando oportunidades de entrar al mercado en temporalidades más pequeñas. No os preocupéis que ahora vamos sobre los gráficos y lo vamos a explicar perfectamente. Pero antes de ir a los gráficos, pues dar unas pequeñas nociones teóricas. Tres puntos vamos a tratar en la sesión del día de hoy con el título Importancia de los precios de apertura. En primer lugar, ¿cómo se consiguen? Cuidadito con esto porque no toda la gente sabe trazar bien los precios de apertura, tanto los anuales, mensuales, semanales o diarios. Hay que saber trazarlos. No cualquier precio de apertura vale, sobre todo para el mercado de divisas. Hay que trazarlos muy bien y desde el punto exacto. En primer lugar, ¿cómo se consiguen? En la segunda parte de la conferencia vamos a ver para qué nos sirven y en la tercera parte, si nos da tiempo, no sé por qué, seguramente se extienda un poquito, pero no os preocupéis que si hoy no da tiempo, dedicaremos otra parte o otras dos partes. Y en la tercera parte, como comentaba, vamos a programar una operativa eficiente partiendo de los precios de apertura. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a ir directamente sobre los gráficos y vamos a empezar a trabajar directamente ya sobre los gráficos, sobre esos precios de apertura que son tan importantes para la operativa no solo de divisas, sino de cualquier producto cotizado. Me da igual divisas, índices bursátiles que materias primas. Es indiferente. Los precios de apertura son clave, fundamentales e imprescindibles para la operativa. Daos cuenta que un precio de apertura es un punto de partida, es decir, es un punto de partida sobre el que nosotros nos vamos a apoyar en un futuro. Imaginaos que vosotros estáis perdidos en un desierto donde no veis nada a vuestro alrededor más que arena. Pero si dentro del desierto vosotros sabéis en el punto que os encontráis, podéis evolucionar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Pero si ni siquiera sabéis en qué punto estáis, muy mal os la vais a ver en el desierto. Pues en la operativa de los mercados sucede lo mismo con los puntos de partida, con los precios de apertura. Si nosotros sabemos cuál es el punto de partida de una cotización con respecto a un periodo temporal, ya sabemos mucho sobre la cotización de ese producto. Vamos a empezar con los precios de apertura anuales. Para trazar un buen precio de apertura anual, lo primero que debemos de hacer es irnos a una temporalidad mensual. Bueno, vamos a utilizar de conejillo de Indias al par euro-dólar, que es el par más operado del mercado de divisas. Entonces vamos a utilizar el euro-dólar. Da igual el euro-dólar para la explicación que la libra-dólar, que el euro-yen. Nos da igual, pero bueno, ya que el euro es el más familiar para todos nosotros, vamos a utilizarlo de conejillo de Indias. Bueno, como comentaba, para trazar el precio de apertura anual, lo más importante es irnos al día 1 de enero. Y si el día 1 de enero es festivo,
Pues nos vamos al día 2 de enero, es decir, cuando abre el mercado la primera vez en el año. Nosotros nos vamos a un gráfico de temporalidad mensual, lo vamos a expandir al máximo para que a la hora de trazar la línea horizontal que nos va a marcar el precio de apertura anual no varíe ni un punto siquiera. Vamos a trazar una línea horizontal en el año 2012. Año 2012, línea horizontal, y nos vamos al punto de partida del año 2012. El primer día de negociación de este año 2012, el precio de apertura del euro dólar lo tenemos en el 1,33, en el 1,2936. No nos admite el gráfico marcar el 1,2936. Bueno, el 1,2933 es lo mismo. Para un precio de apertura anual, 2 puntos arriba o abajo, no interfiere absolutamente para nada. Bueno, pues hemos ido al primer día de negociación del euro dólar del año 2012 y ya tenemos trazado nuestro precio de apertura anual. Ni más ni menos, sencillísimo. No se traza el precio de apertura anual en el cierre del año 2011. Una cosa es el cierre del año 2011 y otra cosa es la apertura. Puede haber poca variación, como este año que hubo solamente pues una variación de unos 25-30 puntos, pero hay años que desde el cierre anual hasta la apertura anual puede haber más de 100 puntos, 120 o 130 puntos. Entonces debemos de ir a el primer día de negociación cuando abre el mercado y trazar nuestro precio de apertura anual. Imprescindible. ¿Para qué nos sirve el precio de apertura anual? En primer lugar, para saber de dónde partimos el día 1 de enero y qué es lo que puede suceder a lo largo de todo el año. Teniendo trazado nuestro precio de apertura anual, sabemos en este momento, tenemos mucha información. En primer lugar, que la cotización del euro dólar cotiza en positivo con respecto al nivel de precio de apertura anual. Si aplicamos una línea de porcentaje, a ver cuánto avanza en el periodo anual, la aplicamos y sabemos que avanza en estos momentos un 1,64%. Ya son dos datos importantísimos. O sea, sabemos que la cotización de este producto está por encima del precio de apertura anual, o sea que en el año 2012 avanza un 1,64%, ¿vale? Y tenemos un punto muy importante, que es este precio de apertura anual. La línea esta la vamos a configurar de un color determinado y con un grosor determinado. ¿Para qué? Pues muy sencillo, porque luego vamos a trazar alguna línea más para distinguirla simplemente. Vamos a aplicarle un color amarillo. Quienes siguen los análisis de Forex Índices saben que los precios de apertura anual siempre los marcamos con este color y este grosor, y cada vez que nos encontramos en los análisis con una línea horizontal de color amarillo grueso es un precio de apertura anual. Bueno, hemos ido al primer día del año, primer día de negociación, hemos trazado el precio de apertura, lo hemos configurado y bueno, pues de momento por lo menos sabemos dónde estamos, ¿no? Sabemos dónde estamos y sabemos por dónde anda la cotización del par euro-dólar. El par euro-dólar no está en negativo con respecto a la apertura anual en el año 2012, sino que avanza un 1,64%. Luego acabará el año avanzando un 7, un 8, un 20 o retrocediendo un 15. Eso no lo sabemos, ni yo ni nadie. Pero, de momento, bueno, la información nos dice que la cotización del euro dólar se encuentra en positivo con respecto del precio de apertura. Bien, un precio de apertura anual importantísimo. Si nos vamos, hemos dicho que lo trazamos en gráfico de temporalidad mensual. ¿Para qué lo trazamos en gráfico de temporalidad mensual? Muy sencillo. Para que cuando vamos a un gráfico de temporalidad semanal nos siga apareciendo, y si vamos a un gráfico de temporalidad diaria también siga apareciendo este nivel de precio de apertura anual y nos oriente, aunque no vayamos a visitar el gráfico de temporalidad mensual, nos oriente de cómo se encuentra la cotización. Ahora bien, vosotros diréis, vale, perfecto, hemos trazado el nivel de apertura, dos nociones básicas, que bueno, está al norte de momento la cotización con respecto de este año 2012, avanza
un 1,64%, pero bueno, esto tiene que tener alguna aplicación más, ¿no? Os preguntaréis, ¿cómo operamos sobre el nivel de precio de apertura anual? ¿Cómo nos guiamos sobre este nivel? Vale, a eso vamos ahora. ¿Cómo podemos actuar sobre un nivel de apertura anual? Muy sencillo. Un nivel de apertura anual nos va a servir, pues, para varias cuestiones. La primera y fundamental, nos va a servir para operar directamente. Nos va a servir para operar y no solo de una forma, sino de varias formas distintas. Si nosotros tenemos aquí el año 2012, la apertura anual, tenemos el año 2012, en un primer momento tuvo un movimiento bajista, llegó a visitar la zona del 1,26, pero después, a mediados del mes de enero, ya se nos introdujo por encima del precio de apertura anual y después de realizar un pullback muy correcto, vamos a expandir el gráfico un poquito más amplio para ver el detalle, después de realizar este apoyo se nos ha ido al alza, ¿vale? ¿Cómo podemos operar en el mediano largo plazo con respecto a la apertura anual? De la forma que os acabo de detallar, ni más ni menos. Esperar un quiebre del precio de apertura anual, daos cuenta que en 12 meses el precio de apertura anual lo puede testear en varias ocasiones. O sea que nos puede dar varias oportunidades de negocio a lo largo del año, pero siempre de esta forma que os estoy explicando, siempre con una operativa en vistas de mediano plazo como mínimo, siempre entrando en un gráfico de temporalidad diaria. Lo vemos perfectamente, su quiebre, el apoyo. Si esperamos la confirmación, mucho mejor. Cada vez que entramos a operar cualquier producto con una referencia del comportamiento del precio, como estamos haciendo, porque no estamos aplicando nada más esta tarde que una operativa con respecto al comportamiento del precio, es decir, con respecto a la cotización del producto. Entonces, si nosotros aplicamos una operativa con respecto a la cotización de un producto, siempre nos va a salir más efectiva si esperamos una confirmación de los quiebres importantes. Y las confirmaciones siempre se consiguen con movimiento de pullback, ni más ni menos. Siempre cierre, confirmación, apoyo y rebote, sirviéndonos de trampolín al alza. Si observamos aquí, también se acercó muchísimo en el mes de febrero, a mediados del mes de febrero, fue realmente, aunque no llegó a tocar, pero fue realmente lo que respetó la cotización en el mes de febrero y desde ahí tuvo otro rebote al alza. En estos momentos la cotización ya se encuentra solamente, como vemos, a 200 puntos del nivel de precio de apertura anual, importantísimo. Sería el objetivo bajista de la cotización euro-dólar para las próximas jornadas, porque ya está ejerciendo muchísima fuerza de imán sobre la cotización del par, este nivel. Daos cuenta que el precio de apertura anual, junto con las congestiones históricas de largo y muy largo plazo, delimitadas todas ellas en temporalidad trimestral, van a ser los niveles y las fuerzas más fuertes que nos vamos a encontrar a la hora de la operativa. Y las fuerzas hay que distinguirlas por categorías, siempre lo repito, quienes siguen mis análisis lo saben, hay que distinguirlas. No es lo mismo un precio de apertura anual que un precio de apertura diaria. Siempre va a tener mucha más importancia y mucha más fuerza en el mercado un precio de apertura anual que un precio de apertura diaria. Luego iremos a los precios de apertura diaria y cómo podemos operarlos, en fin. Bueno, con respecto al precio de apertura anual, hemos aplicado el precio de apertura anual de este año y hemos dicho cómo podemos realizar una operativa eficiente con respecto a operaciones de mediano largo plazo. Es decir, sobre un gráfico mensual, vamos a repetir la jugada, sobre un gráfico mensual hemos trazado la línea horizontal de precio de apertura anual sobre un gráfico mensual. Nos vamos al primer día del año 2012 y luego nos vamos a un gráfico, podemos ir a un gráfico semanal perfectamente también para la operativa, también vamos a encontrar puntos de apoyo. Eso depende de cómo planifiquéis vuestras estrategias y de cuántos puntos vayáis a buscar al mercado si realizáis una operativa de mediano o una operativa de largo plazo. Si alguien quiere realizar una operativa de más largo plazo, pues trazamos el nivel en temporalidad mensual, luego nos vamos a temporalidad semanal que nos confirme el movimiento
y ya está. Pero lo suyo y lo aconsejable es trazarlo en temporalidad mensual y después operar en temporalidad diaria para obtener una operativa de mediano plazo, porque va a salir más eficiente en ello. Esta es una forma de operar sobre el nivel de precio de apertura anual, pero hay otras formas también en temporalidades más pequeñas. Otras formas, pues, bastante importantes y bastante interesantes, ¿no? Y es que si nosotros vamos, por ejemplo, a una temporalidad de 4 horas, una temporalidad más pequeña que la diaria, vamos a ver si nos admite el gráfico, vamos a 3 meses. Si vamos a una temporalidad de 4 horas, vemos también perfectamente en el gráfico, vamos a expandirlo un poquito, es que si lo expandimos más se nos sale del mapa. Vamos a ver si vamos a expandirlo un poquito, que si nos admite, vamos, aquí estamos. Si vamos a una temporalidad de 4 horas, vemos exactamente lo mismo que en una temporalidad diaria, pero ya basándonos en una temporalidad menor, de 4 horas, donde podemos ir a buscar menos puntos al mercado y donde podemos planificar una operativa de más corto, mediano plazo, es decir, para ir a buscar menos puntos al mercado si nuestra operativa es de más corto plazo, ¿vale? Vemos el apoyo perfecto que tuvo sobre el nivel de precio de apertura anual, la cotización, el día 25 de enero fue la clave de este movimiento alcista que hemos tenido en el primer trimestre del año 2012 del par euro-dólar. El apoyo en aquellos días, quienes siguen nuestros análisis lo saben de sobra, en aquellos días ya lo comentábamos, que este apoyo era clave y fundamental y que mientras no volviera a perder el precio de apertura anual, la cotización del par se iría alcista, como así lo está haciendo. Y mientras no lo pierda, no esperaremos movimientos bajistas más importantes para el par euro-dólar o para cualquier producto que operéis en el mercado, sean índices bursátiles o materias primas, siempre regido por un nivel de precio de apertura anual. ¿Para qué nos sirve también en la operativa intradía el nivel de precio de apertura anual? Muy sencillo, si nosotros estamos utilizando una estrategia de operativa intradía y nos encontramos con el precio de apertura anual, va a ser, si, como en este caso, la cotización se encuentra por encima del precio de apertura anual, nos va a ejercer muchísima fuerza de soporte. Eso está claro, un precio de apertura anual siempre ejerce fuerza sobre las cotizaciones. Entonces, si la cotización se encuentra por encima del precio de apertura anual, va a ejercer soporte muy fuerte sobre la misma. Y si la cotización se encuentra por debajo del precio de apertura anual, va a ejercer de resistencia implacable también seguramente en esos días que merodee la cotización del producto en cuestión. Podemos poner muchísimos ejemplos. Para ello vamos a cambiar de gráfico. Estoy usando un gráfico virgen donde no hay ningún nivel, si os habéis fijado no hay ningún nivel más trazado y todo ello es porque estoy utilizando un gráfico virgen. Y ahora nos vamos a ir directamente a un gráfico donde planificamos nuestra operativa diaria, un gráfico utilizado por el equipo de Forex Índices todos los días y vamos a ir sobre ese gráfico donde ya tenemos trazadas pues todos los soportes, resistencias de la operativa habitual. Aquí vemos lo mismo exactamente, solo que con muchísimos niveles más trazados, de congestiones históricas, de mediano y largo plazo. Pero vamos a esta plataforma gráfica para que veáis que en el euro dólar se nos ha dado este caso. Pero si nosotros vamos al par dólar franco suizo, si vamos al par dólar franco suizo año 2012, tenemos el mismo caso, precio de apertura anual, y luego vamos a los precios de apertura en el tiempo, es decir, vamos a ir mirando también precios de apertura anuales del año 2011, no solo del año 2012, año en curso, para que veáis que los precios de apertura del año anterior al que estamos en curso, en este año 2012, también tienen muchísimo impacto sobre las cotizaciones. Si nosotros nos vamos también a un gráfico como el euro-yen, por ejemplo, vemos perfectamente lo mismo. Vemos la apertura del año 2012 y vemos su quiebre con su apoyo en temporalidad diaria. El euro-yen estuvo testeando, vamos a ampliar, durante 3 días consecutivos el precio de apertura anual. Y desde este punto se nos formó la línea de tendencia
que nos ha quebrado o que nos quebrará seguramente en la jornada de hoy y nos dará la confirmación. Vemos otro caso similar. Si nosotros vamos a ver otro, el euro con el dólar australiano, por ejemplo, el euro con el dólar australiano tiene su precio de apertura en el 1,2665, apreciamos, año 2012, día primero de negociación, aquí vemos, le dio un intento, como apreciamos, le dio un intento de llegar al mismo a finales del mes de febrero, la cotización fue rechazada, encontró un apoyo en el 1,23 y desde ahí, como apreciamos en la imagen, vamos a expandir el gráfico, se le resiste mucho a mediados del mes de marzo, queda imantada la cotización, los niveles de apertura anuales tienen muchísima fuerza de atracción sobre las cotizaciones, vemos cómo queda durante 5 días imantado y al final se nos va al alza, al final nos despega al alza. Las fuerzas de atracción que tienen estos niveles importantes son clave para la operativa a lo largo del año en curso, son clave para la operativa porque daos cuenta que es el punto de partida anual, es lo que comentábamos al principio. Si sabemos dónde estamos, podemos saber hacia dónde nos dirigimos. Y tener un punto de partida anual, repito, es clave. ¿Por qué? Muy sencillo. Podemos plantearnos una operativa sencillísima. Por ejemplo, en este par mismo, no vamos a ir a buscar otro par, vamos a tener este par, el euro dólar australiano, como podemos tener la libra yen. Para la explicación es igual. En estos momentos ya sabemos que estamos por encima del precio de apertura anual, vamos a aplicarle una línea de porcentaje y sabemos que avanza un 1%, un 1,04% en estos momentos. Aparte de las otras herramientas, como líneas de tendencia de largo plazo, que tiene imantada a la cotización desde hace varios días, si veis esta línea de tendencia de largo plazo, y podemos plantearnos una operativa en escalera. ¿Qué es una operativa en escalera? Partiendo del precio de apertura anual, ir buscando apoyos en niveles importantes que nosotros tengamos trazados. Vamos buscando apoyos y metiendo siempre operaciones a favor del precio de apertura anual. Es decir, si en estos momentos avanza un 1%, nosotros vamos a ir buscando apoyos y confirmaciones de precio en niveles importantes, siempre metiendo operaciones a favor del movimiento del precio. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nos está diciendo la cotización del producto que la cotización este año 2012 se encuentra por encima del precio de apertura anual y puede avanzar un 1, un 2, un 5, un 7 o un 20% o un 40%, lo que quiera, siempre y cuando no perdamos este nivel tan importante. Estas son varias formas de cómo, desde un punto de partida tan sencillísimo de conseguir como es la apertura anual, que además nos va a servir para la negociación de cualquier producto. Estamos con divisas, pero si aplicara la apertura en el IBEX 35, en el Dow Jones, en el petróleo, en el oro, en la plata, sería lo mismo. Las claves de operativa son las mismas y la importancia del nivel sigue siendo las mismas. La importancia de este nivel de apertura anual. Pero, ¿qué es lo que sucede con este nivel tan importante? Bueno, llevamos casi media hora de sesión. ¿Cómo se va el tiempo? Madre mía. Vamos a hacer no un pequeño descanso, pero si queréis realizar alguna pregunta, alguna duda que tengáis hasta aquí, podéis formularla y seguimos con la conferencia a continuación. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Jaime nos dice que si puedo repetir cómo se aplica el punto de partida anual. Sí, no hay ningún problema, lo repetimos. Bueno, por lo demás creo que está bastante claro, entonces vamos a ir de nuevo a nuestra plataforma de gráficos virgen, donde no tenemos ningún nivel trazado, solamente el precio de apertura anual. Sí, mira, Jaime, el precio de apertura anual se consigue yendo a un gráfico de temporalidad mensual, ni más ni menos. Nos vamos a un gráfico de temporalidad mensual, nos vamos al primer día de negociación
del año en curso. Si empezamos el año 2012, que es en el que estamos, pues nos vamos al 1 de enero o al 2 de enero, el día que empiece la negociación. No siempre empieza el 1 de enero, hay veces que empieza el día 2 de enero. Entonces, nos vamos al primer día de negociación y justo en el punto de partida aplicamos la línea horizontal, ni más ni menos, así de sencillo y así de claro. A veces lo más sencillo en la operativa de los mercados es lo más efectivo. Y una cosa tan sencillita como esta nos va a servir para, como mínimo, orientarnos en las cotizaciones, como mínimo, y nos va a servir para una orientación muy clara y para realizar una operativa eficiente. Ahora vamos a ver también el precio de apertura anual del año 2011, porque, claro, aquí llevamos 3 meses de negociación del año 2012, entonces se ven muy poquitos detalles, se ven muy poquitos detalles, salvo los que hemos explicado anteriormente. Pero vamos a aplicar el precio de apertura anual del año 2011, el precio de apertura anual que tuvimos el año pasado, para que veáis las veces que respeta el precio de apertura anual a lo largo de un año. Vamos a ir a el gráfico de temporalidad mensual y vamos a aplicar, bueno, ya estamos en el gráfico de temporalidad mensual, vamos a expandir el gráfico, quiero decir, vamos a expandir el gráfico al máximo y vamos a aplicar una línea horizontal sobre el 1 de enero del año 2011. Bueno, el 1 de enero del año 2011 la cotización del par abrió el mercado en el 1.3368. 1.3368 fue el punto de partida del año pasado. Aquí vamos a expandir un poquito más el gráfico a ver si nos admite exactamente. El 1.3368 no nos lo va a admitir. A ver, el 1.3368 un poquito más arriba. A ver si nos lo admite. Bueno, pues no nos admite el 1.3368. Vamos a ver si aquí nos lo puede admitir. 1.33. A ver. Bueno, pues no nos va a admitir el 1.3368 exactamente, así es que vamos a ponerle, bueno, un nivel aproximado, el 1.3372, 4 puntitos por encima, pero bueno, es igual. Lo primero que nosotros debemos de hacer ya, sin mirar a ningún sitio más, tenemos el precio de apertura anual del año 2012 y el del año 2011. Lo primero que tenemos que hacer es configurar este nuevo precio de apertura anual y lo vamos a configurar con un color determinado y un grosor determinado para distinguirlo del precio de apertura anual del año 2012. Imprescindible. Los colores, los grosores para las distintas categorías de soportes y resistencias. Si los queremos manejar en los mercados, es imprescindible distinguir las categorías por colores y grosores. Nos irá mucho mejor en la operativa, eso sin duda alguna. Bueno, vamos, ya tenemos trazado el nivel de apertura del año 2011. Simplemente con echar un vistazo hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, ¿qué es lo que vemos? Incluso en periodo mensual, la cantidad de veces que ha sido respetado el precio de apertura del año 2011. Simplemente con echar un vistazo hacia la derecha. Es más, los últimos días, el nivel que ha estado respetando la cotización del euro dólar, si nos vamos a un gráfico de 4 horas mismo, precisamente es el 1.3368, nivel de precio de apertura anual del año 2011. Es lo que ha respetado fielmente la cotización del par durante 10 días exactamente. El último día que intentó quebrar al alza este nivel importante fue en la jornada de ayer, martes día 3 de abril, y no lo consiguió. Detonante, ya venimos comentando desde hace jornadas, quienes siguen los análisis nuestros lo saben. Precio de apertura anual del año 2011, clave, implacable, siempre lo hemos dicho en las últimas jornadas, si no consigue evolucionar, si no consigue un cierre y una confirmación firme sobre este nivel, no vamos a ver movimientos alcistas para el par euro-dólar. Y así ha sido. Tardó, le dio varios intentos, ha tardado varios días en ese rebote importante, pero al final es lo que tenemos, un rebote importante a la baja. Y fijaos quién ha sido el detonante de ese rebote a la baja, el detonante de ese movimiento importante, aparte de que ayer tuviéramos datos importantes económicos y hoy también aparte.
Aparte, los datos económicos han sido la excusa, pero realmente quien ha sujetado realmente el muro de contención ha sido el 1,3368, ni más ni menos. Y el 1,3368 es el precio de apertura anual del año 2011, como hemos marcado aquí en temporalidad mensual. Y vosotros os preguntaréis ahora, y me diréis, entonces, Jesús, ¿qué pasa? ¿Que hay que marcar todos los precios de apertura anual 30 años para atrás? No, no es necesario marcar 30 años para atrás todos los precios de apertura anuales. Yo sí los tengo porque después de 20 años pues conozco casi todos los precios de apertura anual que ha tenido el euro dólar en su historia, y cuando era el cruce dólar marco alemán pues también. Entonces yo sí los conozco, pero no es necesario. Pero como mínimo el año que tenemos en curso, imprescindible trazarlo en nuestros gráficos, porque ese es fundamental. Pero luego, si tenemos trazado el del año anterior, como mínimo, nos va a orientar mucho. ¿Y por qué nos va a orientar mucho? Os voy a decir la razón por la cual el 1,3368 ha sido la clave de la operativa del par en los últimos días. Y la razón es muy sencilla. Porque los inversores tienen memoria, las cotizaciones tienen todavía mucha más memoria que los inversores. Entonces, si nosotros sobre un precio de apertura anual, que hemos dicho que es el nivel más importante de todo el año en curso, cada vez que llega la cotización al mismo, tiene reacción. Vamos a comprobarlo en un gráfico de temporalidad diaria. En uno de temporalidad semanal también nos es suficiente. Y vamos a comprobar. Vamos a ver el año, perdón, vamos a ver el año en 2011, mejor en un gráfico de temporalidad diaria, que vamos a ver más oportunidades. Vamos a ver un gráfico de temporalidad diaria y vamos a ocupar la pantalla del ordenador única y exclusivamente con el año 2011. Vamos a ver el año 2011, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el año 2011 arrancó en un primer movimiento a la baja, luego se nos ha ido al alza, con una confirmación, no llegó a tocarlo, pero fue una confirmación, ha circulado al alza durante todo el año 2011. ¿Y qué es lo que sucede a finales, en el mes de septiembre? Que tenemos intentos de quiebre y congestiones, fuerza de imán de este nivel. ¿Qué es lo que sucede a finales de año? Pues que vemos cómo muchísimos días, durante 15 días, no tiene fuerza ni para desprenderse al alza ni a la baja del nivel de precio de apertura anual del año 2011. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que se nos forma una congestión de precio. Entonces, el nivel de precio de apertura anual no solamente nos va a servir para la operativa en curso, sino como generalmente es testeado más de una vez a lo largo del año, hay veces que no, hay veces que del precio de apertura anual evoluciona al alza, se va al alza y no vuelve a tocar el precio de apertura anual en todo el año, o se nos va a la baja y no vuelve a tocarlo en todo el año, ¿vale? Hay veces que sucede eso. Pero si la cotización, si el precio de apertura anual es tocado varias veces por la cotización, lo que sucede es que se nos forma un nivel de congestión. O sea que, por eso es importante para los siguientes años en curso, no porque sea el precio de apertura del año 2011, sino porque sobre este nivel de precio de apertura del año 2011 se nos ha formado una congestión de precio. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual de nuevo, donde lo apreciamos perfectamente, como la apertura del año 2011 y la congestión histórica que se nos ha formado en el 1,3368. Yo ahora mismo diría que este nivel va a ser la clave de la operativa de este año, el 1,3368, porque ya es congestión histórica, o sea, lleva muchísimos meses abriendo y cerrando sobre este nivel. No porque sea la apertura del año 2011, sino porque sobre la apertura del año 2011 ya se nos ha creado, se nos ha formado una congestión de precio, que es lo que realmente ahora ya respeta la cotización.
esa congestión de precio. Es como si en la apertura del año 2012, que es esta de aquí, vuelve ahora en el mes de abril a testearlo, lo testea el mes de mayo, luego se nos viene a la baja, lo vuelve a testear en julio, se va para arriba y lo vuelve a testear en septiembre. Lo testea varias veces, cada vez que nos toca, cada vez que nos abre y nos cierra una vela de temporalidad mensual, se nos va creando una zona de congestión. Sin embargo, si el nivel de precio de apertura anual es quebrado a la baja, se nos va a la baja y no lo vuelve a tocar en todo el año 2012, la importancia de este precio de apertura anual para el año que viene, 2013, será importante, pero no tan importante como si se crea aquí, sobre el nivel de precio de apertura anual, una congestión de precio, que los cotizados, todos los productos cotizados, es lo que respetan. Las congestiones históricas de precio es lo que más respetan, ¿eh? Todos los productos, las congestiones históricas. Y si sobre un precio de apertura anual se nos crea además una congestión histórica de precio, doble barrera, doble fuerza, va a ejercer ese muro cada vez que la cotización llegue al mismo. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda. ¿Tenéis por ahí alguna cosita que preguntar, algo que no os haya quedado claro? Y si os ha quedado claro, pues me lo decís también para seguir. Martín Sass, sí, vamos a ir progresivamente. Martín Sass nos pregunta, ¿y las aperturas diarias? Vamos a ir progresivamente en el tiempo. Hemos empezado por la apertura anual, cómo se traza desde un gráfico mensual, cómo podemos operarla, cómo podemos guiarla. Luego vamos a ir sobre la apertura semanal, sobre la apertura mensual, sobre la apertura semanal, sobre la apertura diaria e incluso podemos buscar estrategias sobre aperturas de 4 horas. O sea, no solo sobre aperturas diarias, semanales y mensuales, sino sobre aperturas incluso de gráficos de 4 horas también podemos buscar oportunidades de mercado, ¿vale? Pero hemos empezado por la mayor categoría. La mayor categoría es la apertura anual y vamos a ir descendiendo. Si no nos da tiempo hoy, no os preocupéis, que daremos otras charlas a lo largo de este año 2012. Raúl Gómez nos pregunta, ¿qué tomamos de referencia para trazar una línea de congestión histórica? Generalmente cierres de vela y aperturas de vela en temporalidades mayores. De todas formas, si queréis mayor información o queréis una capacitación mayor sobre el asunto, no tengáis duda en contactar con el equipo de Forex Índices, que somos especialistas precisamente en los trazos de congestiones históricas, que son los niveles que mandan sobre las cotizaciones del mercado. Disponemos de estrategias muy efectivas basadas siempre en las congestiones históricas. No hay de qué, Martín Sack. Chicha nos dice que qué plataforma de gráficos utilizamos. Bueno, no nos gusta hacer publicidad, entonces nos mandas un correo a forexíndices@hotmail.es o por el formulario de contacto de nuestra página y te asesoramos sobre la plataforma que utilizamos y además te podemos orientar de cómo puedes conseguirla gratuitamente. Es una plataforma de pago, pero te podemos orientar cómo la puedes conseguir gratuitamente, ¿vale? Lo que pasa que bueno, no nos gusta hacer publicidad. Si alguien del chat quiere decírtelo, tiene libertad, pero yo personalmente no te lo voy a decir, ¿vale? Y si no, pues de nada, Chicha. Con mucho gusto te atendemos si nos mandas un correo o nos contactas a través del formulario del contacto de nuestra página, ¿vale? Bueno, veo que no hay ninguna duda más, ninguna pregunta. Vamos a seguir con la explicación del tema de hoy, de los precios de apertura. En primer lugar, hemos explicado un poquito qué son los precios de apertura, desde dónde se trazan y hemos empezado por el más importante de todos, que es el precio de apertura anual.
Vamos a seguir con la explicación y vamos a nuestro gráfico virgen, el gráfico que no tiene niveles trazados todavía, tan solo los que hemos trazado en la tarde de hoy, el precio de apertura anual del año 2012 y el precio de apertura anual del año 2011, que hemos visto que se nos convirtió en congestión histórica y bueno, pues lo sigue respetando. Le echamos un vistazo a lo que ha hecho en los últimos días en un gráfico de 4 horas mismo, cómo ha sido clave, fundamental, ha sido implacable el 1,3368 para seguir la evolución de el par euro-dólar. Estrategias sencillísimas para usar estos niveles. Mientras no haya un cierre y una confirmación por la parte de arriba, mantenernos vendedores, ni más ni menos, como en estos momentos. Si se da la vuelta y un cierre, una confirmación, pues tomaremos posiciones alcistas. Pero desde hace días tendríamos que haber tomado una posición bajista en gráficos de 1 hora, 4 horas, para ser más efectivo, o incluso en gráfico diario, porque la clave estaba en el 1,3368. Bien, nos queda poquito de sesión. Vicky, por favor, ¿me puedes decir cuántos minutos de sesión nos queda para que mida yo un poquito la explicación? Hola, hola, Vicky, ¿estás por ahí? Bueno, Vicky, no. 10 minutos. Vale, gracias. Pues entonces vamos a meternos con la explicación de las aperturas semanales. Vamos a ver, sobre la apertura semanal hay que tener en cuenta varias cosas. Vamos a ir a un gráfico de temporalidad semanal. Hay que tener en cuenta varias cosas. El gráfico de temporalidad semanal es el más seguido por los operadores. Es en el que se toman posiciones de mediano o largo plazo generalmente. El gráfico de temporalidad semanal es muy fiable y es fiable y lo toman de referencia los inversores por una razón muy sencilla, y es que el gráfico de temporalidad semanal, aparte de tener un cierre psicológico, por así decirlo, porque el gráfico de temporalidad diaria en el mercado de divisas no tiene un cierre físico real, o sea, tiene un cierre a las 00 GMT, horas GMT, pero es un cierre que no es físico, porque el mercado es ininterrumpido, o sea, el mercado sigue cotizando, aunque sea un cierre psicológico, por así decirlo, a las 00 GMT, ¿vale? Luego cuando lleguemos a las aperturas para la operativa diaria lo vamos a ver perfectamente. Entonces, la peculiaridad de la temporalidad semanal es que tenemos un cierre psicológico y un cierre físico. ¿Por qué? Porque el mercado está interrumpido durante 48 horas, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. 48 horas sin negociación. Entonces, mucho cuidadito con los gráficos de temporalidad semanal. Son importantísimos porque aparte de un cierre físico, tenemos un cierre psicológico, por llamarlo de alguna manera. Es decir, no es como si pasamos del martes al miércoles. Perdón, pasamos del martes al miércoles a las 00 GMT, pero no hay ningún cierre físico. El mercado sigue su evolución y las cotizaciones siguen su ritmo. Sin embargo, llega el viernes por la tarde, generalmente a las 21 GMT o 20 GMT, depende de las plataformas de negociación que utilicéis, y se cierra el mercado físicamente y no se negocia hasta el domingo por la tarde, ¿vale? Esa peculiaridad hay que tenerla muy en cuenta cuando operemos en temporalidad semanal. ¿Por qué? Porque si os habéis fijado, los operadores experimentados que estéis en la sala, o la gente que ya llevéis cierto tiempo, si os habéis fijado, generalmente, en muchísimas ocasiones, el gráfico semanal nos abre con lo que se llama un gap. ¿Qué es un gap? Pues diferencia de apertura con respecto al cierre del viernes por la tarde. Por ejemplo, aquí vamos a ir a septiembre del año 2011, tuvimos un cierre en temporalidad semanal aquel viernes por la tarde en el 1,3651. Sin embargo, el precio de apertura
del domingo por la noche fue en el 1.3590. Esta peculiaridad, vamos a agrandar el gráfico, se da en temporalidad semanal, única y exclusivamente. Y luego se da también en las aperturas y cierres anuales, como vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo trazamos correctamente un precio de apertura semanal? No en el cierre del viernes anterior. Vamos a ir ya a las semanas en curso y a lo que tenemos en directo ahora mismo. Si hubiéramos, vamos a quitar el precio de apertura anual del año 2011, vamos a quitarlo. Si hubiéramos trazado un precio de apertura semanal, esta semana lo hubiéramos trazado sobre la apertura. Si su nombre lo indica, no debemos de equivocarnos, aunque yo sé que hay gente que se confunde, en el 1.3366, precio de apertura de la semana. Aquí lo tenemos. No en el cierre del viernes por la tarde, que fue pues 15 puntos más abajo, en el 1.3150, 1.3151. Ha abierto con un gap solamente pues, de unos 15 puntos. Pero hay semanas que abre con gaps importantes, como podemos apreciar aquí en la imagen. Abre con gaps muy importantes. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estos gaps. Nuestro consejo desde Forex Índices es operaciones que veamos dudosas el viernes por la tarde, cerrarlas, sea en positivo, sea en negativo. ¿Por qué? Porque los lunes o los domingos por la noche, cuando abra el mercado, nos podemos encontrar con sorpresas muy desagradables a consecuencia de estos gaps. ¿Por qué se producen estos gaps? Pues porque la oferta y la demanda, es decir, los compradores y los vendedores del mercado a la hora de abrir el mercado el domingo por la noche no casan, no concuerdan. Es decir, a lo mejor hay muchos compradores y pocos vendedores o viceversa, y de ahí que los brokers no puedan ofrecernos un precio exacto y nos abran con una horquilla de 50, 60 puntos y puede hacernos mucho daño a las operaciones que tengamos en el mercado. Mucho cuidadito, repito, con el gráfico de temporalidad semanal, porque aparte de que es un gráfico muy seguido por los inversores, es un gráfico que nos puede hacer daño en las cuentas si no tenemos cuidado con él. Y a lo que vamos en la sesión del día de hoy. ¿Cómo se traza el precio de apertura semanal? Yéndonos a la apertura de la semana, no al cierre de la semana pasada, sino cuando nos abre el mercado el domingo por la noche. Vamos a la vela de temporalidad semanal, buscamos la apertura y la encontramos en el 1.3366. Si os fijáis, prácticamente en el precio de apertura anual del 1.3368 que hemos quitado anteriormente. Y partiendo del precio de apertura semanal, podemos ir trazando pues varias estrategias. Antes se me ha olvidado comentaros que en gráfico mensual también podemos trazar el precio de apertura mensual. Es decir, nos vamos a la base de cada vela, al nivel de apertura de cada vela, el día 1 de marzo, el día 1 de abril o el día 1 de agosto, y le trazamos también el precio de apertura anual, o sea, el precio de apertura mensual. El precio de apertura mensual, si queremos trazar un precio de apertura mensual, vamos a trazarlo. Vamos a trazar un precio de apertura mensual. Por ejemplo, el de este mes, que coincide con el 1.3365, vamos a trazarlo. Si queremos trazar un precio de apertura mensual, el gráfico correcto y en el que mejores oportunidades de negocio vamos a tener es en el mismo que el precio de apertura anual, en el gráfico diario o en el gráfico semanal. Es donde mejores oportunidades de negocio vamos a tener. Aquí tenemos el precio de apertura mensual y vemos cómo lo ha respetado fielmente. Entonces, si trazamos nuestro precio de apertura mensual buscando un gráfico de temporalidad mensual y yendo a la base de la vela, buscando el precio de apertura de esa vela, nos va a orientar. Los precios de apertura no es que nos sirvan para operar,
sino que además nos orientan muchísimo. En estos momentos sabemos que en el mes de abril el par euro-dólar ya retrocede en negativo. Sabemos que desde el punto de partida está retrocediendo en estos momentos un 1,75%. Pues ya sabemos bastante, ¿no? Sobre el mes de abril. Podemos plantearnos estrategias sobre los precios de apertura mensuales. Las mismas estrategias que hemos planteado anteriormente sobre el precio de apertura anual. ¿Vale? Sobre el precio de apertura mensual, la temporalidad más adecuada, sin duda alguna, es la temporalidad diaria. Un gráfico de temporalidad diaria para meter operaciones de mediano-largo plazo. No para operativas intradía, sino para meter operaciones para ir a buscar al mercado más de 100 puntos. Para operativas de más corto plazo, no os preocupéis que en sesiones siguientes, para el mes de mayo seguramente, si realizamos alguna, o junio, pues daremos claves sobre cómo podemos realizar operativa eficiente partiendo de temporalidad semanal, diaria, incluso de 4 horas. Bueno, vamos a quitar la apertura mensual, vamos a la apertura semanal, que era la temporalidad que estábamos trabajando. De la apertura mensual no decimos nada más porque se rige con las mismas pautas y los mismos criterios que la apertura anual. Entonces, las diferencias, siempre va a ser más importante el precio de apertura anual que uno mensual, eso sí, pero se rige para la operativa con los mismos criterios que la apertura anual, partiendo de una apertura mensual. Pero una apertura semanal ya no se rige por los mismos criterios. ¿Por qué? Porque en una apertura semanal, como hemos marcado aquí, la operativa la vamos a planificar en un gráfico de 4 horas. Es decir, nosotros vamos a ir al punto de partida de la apertura semanal el domingo por la noche, cuando abra el mercado. No hace falta que estéis pendientes el domingo por la noche para trazar el nivel. O sea, esperáis al lunes o cuando queráis, ya cuando tengamos la vela activa de la apertura semanal, vamos a la apertura, trazamos el nivel, ya lo tenemos, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos sobre el gráfico, lo configuramos también. Acostumbrados a trazar los niveles de soporte y resistencia, si son de distintas categorías, acostumbrados a marcarlos con distintos colores, porque a la hora de leer el mercado os van a ser muy útiles. Es como antes trazamos el nivel de precio de apertura del año 2011 con distinto color, y aquí pues tenemos distintos colores. Tenemos distintos colores donde sabemos que el precio de apertura anual es más importante que el precio de apertura de la presente. Bueno, hemos trazado el precio de apertura de la presente semana y yo os he comentado que nos vamos a ir a un gráfico de 4 horas para planificar la operativa de corto mediano plazo. Aquí, con esta operativa, vamos a ir a buscar de 40 a 50 puntos en adelante, de 40 a 100 puntos. ¿Qué es lo que sucede con el precio de apertura semanal? Bueno, pues que ha sido implacable. Ha sido implacable también por doble razón, porque coincide con el precio de apertura anual con la congestión histórica del año 2011. Pero implacable. Un precio de apertura semanal simple, sin más. No necesitamos muchas cosas complicadas para realizar una operativa eficiente en el mercado. Repito, a veces las cosas más sencillas son las más efectivas. Y los precios de apertura, tener un buen sistema con precios de apertura, sin duda alguna, es una de las mejores formas que existe hoy día y siempre de operar en los mercados, guiándose por distintas categorías de precios de apertura. Nosotros en Forex Índices tenemos un sistema clarísimo, muy bueno, eficaz, al 100%, sobre todo para operarlo en el mercado de divisas y todo referenciado con los precios de apertura. Vicky nos dice que debemos de terminar. Vale, Vicky, nada, pues si tenemos que terminar no hay ningún problema. Terminamos, se nos ha ido el tiempo, como siempre. Nada, lo único que os puedo decir a todos los asistentes, que estéis atentos, ya lo anunciaremos en Forex Índices y en FX Street, que estéis atentos porque vamos a hacer más sesiones. Se nos ha quedado corta, como yo suponía,
En la siguiente sesión pues veremos cómo podemos plantear una operativa eficiente partiendo de un gráfico semanal y luego cómo podemos plantear una operativa eficiente para el corto plazo, o sea, para la operativa intradía. Nos quedan esas dos partes de la sesión. Imagino que ya con una conferencia sea suficiente, pero bueno, si no es suficiente con una, damos dos. No os preocupéis, que por horas de trabajo no va a ser la cosa. ¿Vale? Ahí os he pasado el link de nuestra página, os lo vuelvo a pasar por si alguna persona de las asistentes no nos conoce todavía. Supongo que la mayoría sí, pero si alguna persona no nos conoce, que le eche un vistazo a nuestra página, que nos consulte, que nos pregunte, en fin, que estamos ahí para serviros y para orientaros en el mercado de divisas, materias primas e índices bursátiles, que son nuestras especialidades. Pues nada más, muchísimas gracias a todos, a Vicky, a FX Street, a todos los asistentes, veo que han sido numerosos esta tarde, muchas gracias.